Estimados alumnos, bienvenidos a esta clase de Antropología Médica. Mi nombre es Emiliano Cuchia y voy a ser, básicamente su profesor de trabajos prácticos, teóricamente, en esta situación tan extraña de clases virtuales, un poco que todo se ha vuelto teórico y práctico. Así que básicamente me toca, digamos, a mí trabajar con ustedes durante estas 2 semanas. Vamos a trabajar un tema muy particular y de hecho tal vez un poco extraño para lo que ustedes suelen probablemente ver en las otras materias. De suyo, esta materia antropología médica es probablemente muy distinta a lo que están acostumbrados en otros espacios curriculares. Y así todo, incluso este tema que vamos a trabajar, es probable que los saque a ustedes un poco de, digamos, de lo cotidiano. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque lo que vamos a intentar hacer es un ejercicio, digamos, de indagación literaria. Un ejercicio en el cual vamos a buscar, vamos a basarnos en realidad la actividad en una lectura de una obra literaria, una obra autobiográfica, que ya paso a presentar en unos minutos. Y la idea es que ustedes puedan encontrar, puedan detectar allí algunos criterios relacionados con lo que han estado viendo en las clases anteriores de antropología médica. Esto es, criterios relacionados con, en primer lugar, la determinación de qué es el hombre, cuál es la definición, digamos, y qué es lo que consideramos un ser humano, el todo, digamos, el ser humano como un todo, y también criterios relacionados con la salud y la ruptura de la salud, es decir, de la enfermedad. ¿Qué tipos de, digamos, criterios hay que tener en cuenta? Y en definitiva, ¿qué significa, qué implica la salud? ¿Qué implica ser una persona saludable o tener o encontrarnos frente a una persona saludable? Bien, entonces para todo eso está pensado el trabajo práctico y la idea en esta clase es simplemente presentar la actividad y contextualizarla ciertamente. Bien, entonces pasemos a la presentación. En concreto, lo que vamos a analizar aquí es la concepción antropológica y el abordaje que hace de la enfermedad y también de la salud el doctor Axel Munthe. ¿Quién fue Axel Munthe? Bien, Axel Munthe fue un doctor nacido en Suecia, en una ciudad impronunciable en castellano, en el año 1857. Murió en Estocolmo en el año 1949. Y aunque justamente haya nacido en Suecia y haya muerto en Suecia, la realidad es que vivió 67 años de su vida fuera de Suecia. Fue un doctor, decíamos recién, sueco, filántropo y escritor hacia el final de su vida. ¿Por qué es importante? O en todo caso, si tuviésemos que decir, ¿cuáles son las notas de su vida que lo hacen destacable? Bueno, en primer lugar, repasemos un poco su biografía y sobre todo su biografía académica, su formación. Él se forma en primera instancia en la Universidad de Uppsala, en Suecia, pero ya siendo muy joven parte hacia París. En la Universidad de la Sorbonne estudia bajo la dirección del doctor Jean-Marie Charcot, famoso por ser el padre de la neurología. De hecho, la primera cátedra de neurología que se abrió en el mundo fue en la Universidad de la Sorbona, en París, y fue armada específicamente para Jean-Marie Charcot. A su vez, también estudió con el doctor Bernard y también conoció brevemente, tal vez, al doctor Pasteur. Cuenta justamente en sus biografías y en sus relatos la relación y lo mucho que admiraba básicamente al doctor Pasteur, justamente en su investigación por resolver y por curar algunas enfermedades tremendas de la época. Ya vamos a entrar un poquito en cómo cuenta las cosas Munthe. Un dato interesante es que a los 23 años en París, Axel Munthe se doctora en medicina, una tesis en obstetricia y ginecología, lo que lo convierte en el doctor en medicina más joven de la historia en Europa. O sea, obtuvo el título de doctor en medicina a los 23 años.
Esto ciertamente le dio cierta fama o cierto renombre entre los médicos, ¿no? Entre los doctores, entre sus colegas y entre incluso sus profesores. Pero había algo que le iba a dar mucha más fama a Munthe, que lo iba a hacer mucho más célebre entre el resto de la sociedad. Y básicamente eso tiene mucho que ver con la relación que tuvo con Jean-Marie Charcot, sobre todo en sus primeros años en medicina. Ustedes saben, y si no, no hay problema, se los cuento ahora, que Jean-Marie Charcot fue uno de los primeros médicos que trabajó con digamos, un problema médico que en el momento de Charcot se empezó a llamar histeria. Digamos, una enfermedad que ya no es considerada como una enfermedad, no es considerada como tal, pero que, bueno, Charcot realizó las primeras investigaciones al respecto, trabajó con varias metodologías un tanto, digamos, alternativas, entre ellas la hipnosis para tratar de curar la histeria, y lógicamente llamó mucho la atención digamos, el ambiente parisiense en general, pero también llamó mucho la atención de otros futuros profesionales, en este caso de Freud. Freud era un asistente frecuente a las clases de Charcot, clases que él daba en un enorme auditorio en la Universidad de París, y en las cuales justamente hipnotizaba a pacientes histéricas y realizaba ciertas curaciones que llamaban mucho la atención de gente como Freud y de muchos parisienses, incluso artistas, poetas que después se ponían a escribir y pintaban cuadros y hacían cosas del tema de la hipnosis que parecía algo medio mágico. Y Munthe también asistía a estas clases y en realidad él medio que siempre fue un poco escéptico y le pareció un poco sospechoso el tema de la hipnosis. Nunca lo rechazó, de hecho practicaba y él, digamos, utilizaba la metodología, pero no pensaba que esto pudiese realmente curar una enfermedad. Sí lo utilizaba, por ejemplo, como método anestésico para algunas intervenciones y también, por ejemplo, aplicó más adelante en casos terminales y en el hecho de muerte aplicaba la hipnosis para hacer más llevadero ese trecho. Pero bueno, no nos adelantemos y enseguida les cuento un poco más de eso. En concreto, apenas se doctora Munthe, abre su consultorio privado y lógicamente le empiezan a llegar pacientes y los primeros pacientes que le llegan son los derivados justamente por Charcot, o sea, trabajos relacionados con la histeria, digamos. Entonces él se empieza a especializar en las enfermedades de los nervios que él le llamaba. Fíjense, la imagen de acá es una pintura, lógicamente acá lo tenemos a Charcot tratando, habiendo hipnotizado a una paciente supuestamente histérica, ya que tenemos todo el auditorio, que en realidad son todos personajes reales, si me pongo a nombrarlos aquí nos demoramos mucho, pero de hecho si ustedes buscan esta imagen en Google, hay hay una foto en particular que aparecen todos los nombres etiquetados, digamos, de todos los personajes que están acá viendo el acto, digamos, de la hipnosis sobre la histérica. Y son todos personajes del ambiente médico e incluso también, como les decía, del ambiente literario y artístico del París de la época. Bien, el tema es que entonces Munthe se hace muy famoso porque Charcot le empezó a derivar pacientes. Muchos de esos pacientes eran personas de la nobleza, personas acaudaladas, que no tenían, digamos, enfermedades físicas, pero que se sentían enfermas, que venían con un montón de desbarajustes, y él entonces empieza a tratarlas. Pero claro, obviamente él sabía que efectivamente todas esas personas no padecían las enfermedades que decían padecer, no tenían enfermedades físicas o sus dolores de cabeza no se explicaban físicamente. Con lo cual empieza no simplemente a, digamos, ni pretender vivir de esos pacientes, decirles que están enfermos y mantenerlos enfermos para simplemente que les paguen, ni tampoco echarlos diciéndoles que no estaban enfermos, sino realmente tratarlos, pero no tratarlos, digamos, de la enfermedad ficticia, haciéndoles creer que los va a curar cuando no, sino tratar justamente el problema concreto que tenían, que no tenía que ver con los físicos, sino con otras dimensiones. Y en esto, perdonen que sea críptico, pero
de eso se trata un poco el trabajo práctico que ustedes van a realizar. Leer un poco cómo él narra estos encuentros con los pacientes y ver, ver cuál es el abordaje que realiza y qué es lo que él va detectando como síntomas y qué es lo que él justamente va a prescribir como, entre comillas, tratamientos. Y sobre todo, más allá de lo que él prescribe, cuál es el tratamiento que está llevando adelante. Porque a veces justamente Munthe tiene esto, prescribe una cosa, pero en realidad lo que está buscando es un efecto que no se lo está diciendo al paciente, ¿no? Eso es algo muy interesante que lo dejo a ustedes para que lo descubran. Este trabajo en el consultorio a Munthe lo llenó de fama y realmente también lo llenó de plata. Él lo reconoce, él no se pone, digamos, en ese sentido no lo esconde. Lo llenó de plata, lo llenó de fama, pero realmente no era lo que le interesaba. Lo que realmente le interesaba, él tenía digamos, un sentido humanístico digamos, y filantrópico muy elevado. Y él lo que busca sobre todo es curar la dolencia. Mientras él está atendiendo en su consultorio, con sus horarios de consultorio, a todos estos pacientes acaudalados, de los cuales básicamente vive, el resto de las horas él también las pasa recorriendo los barrios más periféricos de París, barrios donde realmente había una enorme pobreza y bajísimas calidades de vida, bajísimas calidades de higiene, y justamente también se aboca a curar enfermedades allí, absolutamente, de un modo absolutamente gratuito, lógicamente, y no solo curar enfermedades, sino también acompañar y escuchar y conocer a la gente, ¿no? Él siempre fue una persona, más allá de que se rodeaba, como les decía recién, de gente de la aristocracia y que tenía mucho dinero, siempre fue una persona que se sintió, digamos, humilde, digamos, fuera digamos, de cierto, muy alejado de cierto esnobismo, de no pretender mezclarse con las clases bajas, ¿no? Por más que él pudiese haber hecho eso, podría haber vivido toda su vida de los grandes pacientes, de los ricos, digamos. Em, a lo largo de su vida va mostrando y va diciendo justamente, va contando cómo van siendo sus peripecias, buscando aliviar justamente el dolor de muchos enfermos, y hay algunos momentos que son claves en su vida, que es la ayuda que él presta desinteresadamente, particularmente en la Primera Guerra Mundial, como médico en el frente, justamente aliviando en este sentido las terribles heridas que causó la guerra, no solo heridas físicas, sino sobre todo también heridas a nivel psicológico y psíquico. Recuerden que él está especializado, con su contacto con Charcot y demás, estaba muy especializado en enfermedades en los nervios. Y una de digamos, de las enfermedades que empiezan a aparecer, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, es lo que luego va a ser conocido como estrés postraumático. Muchos volvieron de una guerra que fue tremendamente larga y tremendamente desgastante desde el punto de vista psicológico, volvieron traumados, volvieron muy mal. Y él también le llama mucho la atención esto y empieza a trabajar con estos soldados. Justamente también fue en el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial donde él cuenta que aplicó varias veces la hipnosis para tratar de que los soldados murieran en paz. Bien, también fue voluntario en catástrofes naturales. En concreto, él narra con muchísimos detalles acerca el brote epidémico de cólera en Nápoles en el año 1884. Eh, lo que narra es tremendo, digamos, son situaciones inimaginables para nosotros, absolutamente nada que ver con la pandemia que vivimos ahora. Él narra de cantidades de muertos tirados en la calle, gente que se infectaba rápidamente, que moría de la mañana a la noche, eh, personas con las cuales él se vio a la mañana eh, tomando algo, desayunando y qué sé yo, a la noche estaban muertas. Y muertas de la peor manera, digamos, con todo lo que implica el cólera. Y él estuvo allí y él estuvo obviamente trabajando, exponiendo su vida y demás, y realmente es realmente notable cómo lo narra, ¿no? Y luego también, en un periodo de su vida, fue médico personal de la familia real de Suecia, esto también un poco por la fama que ya lo precedía. Fue médico personal de la reina de Suecia,
Hay algunas que dicen que fue algo mucho más personal con la reina de Suecia, pero él nunca lo confirmó y en realidad parece que fueran todas rumores. Es cierto que tampoco lo negó, pero bueno, eso puede quedar como una cosa media pintoresca de su vida. Bien, continuando entonces un poco con lo que el legado básicamente de Axel Munthe. Él a los 18 años, antes de comenzar con sus estudios, digamos, de medicina en París, visita Capri y se enamora de la isla de Capri en Italia, a punto tal que él se jura que va a construir una casa. ¿M? Y él, volvió varias veces en su vida a Capri. En una de esas vueltas encontró una capilla que estaba prácticamente abandonada, casi en ruinas, que estaba dedicada al arcángel San Miguel. Estaba en una parte muy elevada de la isla de Capri, una parte montañosa, y él decide que allí va a construir su casa. Compra el terreno, recuerdan que en un momento ya tenía muchísima plata, compra un enorme terreno, y en ese terreno descubre las ruinas de una antigua villa eh, romana que había pertenecido al emperador Trajano. Entonces empiezan a cavar para hacer su villa, qué sé yo, y empieza a desenterrar un montón de bustos romanos de la época. Y bueno, y él está con este sueño de construir su casa. Él diseña, él, digamos, sin conocer, sin ser arquitecto, lógicamente, pero habiendo leído mucho, habiendo viajado mucho, habiendo conocido mucho, él dibuja y diseña con ayuda de algunos, digamos, maestros de obra italianos de la zona ahí de Capri, dibuja y diseña todo lo que es la casa. Y esta casa sigue existiendo hoy, es un museo y un área dedicada, digamos, digamos, un poco a la vida de Axel Munthe, pero también está dedicada a los artistas, está, digamos, abierta para que uno la pueda visitar y permanentemente hay artistas ahí pintando, tiene paisajes fabulosos, está una cosa bellísima, muy bien hecha. Y en realidad esto hoy pertenece al gobierno de Suecia. En su testamento Axel Munthe se lo cedió el gobierno y el gobierno lo que hace es básicamente es administrarlo. ¿Mm? Bueno, él estuvo muchísimos años para construir esto e incluso el hecho de que él viviese ahí y que él se lanzara a realizar esta obra enorme de esta villa, también le trajo beneficios a toda la gente de Capri, porque imagínense que contrató gente de la isla para construir, la compra de materiales, muchos habitantes de Capri también empezaron a excavar en sus casas y encontraban también restos de la época romana y entonces iba a Munthe y se los compraba para ir también equipando, digamos, lo que es su museo. Y bueno, básicamente tuvo una enorme importancia la presencia de Munthe ahí. Muchos pacientes de esta gente de la nobleza caudala lo visitaba en Capri, él mismo les recetaba a veces ir a descansar a su villa, les decía, bueno, venga, usted está con estrés, que yo, venga a descansar a la villa, y obviamente esa gente consumía en el lugar, y bueno, hizo que Capri también se volviera un centro turístico muy importante también. Bueno, todo esto que les voy contando yo, él lo narra de una manera magistral en un libro que escribió hacia el final de su vida, que se llama justamente La historia de San Miguel. Es una novela autobiográfica que él escribe cuando se queda ciego en un tramo de su vida, y un poco para salir de esa depresión que le había implicado la pérdida de la visión, se pone a escribir el libro, básicamente se pone a dictar el libro. Es una novela magistralmente escrita, como les decía, tiene una prosa muy viva, y las cosas que cuenta, a mí que no soy médico, me conmueven. Yo creo que a ustedes, por ejemplo, les sería muy útil la lectura. Se consigue muy fácilmente, tiene numerosas traducciones, numerosas ediciones. Si mal no recuerdo, creo que en lengua española deben ir por la edición 31ª, fácil. Es impresionante el éxito que tuvo este libro, es de las mejores cosas que se han escrito ciertamente en el siglo XX, y vale la pena leerlo, realmente vale la pena leerlo, yo se los recomiendo. De hecho el trabajo práctico va a tratar un poco de esto, es una selección que yo he hecho de textos de justamente esta novela. Si quieren hagan la prueba, lean lo que yo les he seleccionado y si les gusta, en todo caso yo puedo incluso subir al aula virtual
un PDF con el libro completo, al menos para que lo tengan. Si pueden conseguir obviamente el libro, como siempre, leer un libro, digamos, teniéndolo en las manos es mucho mejor que leerlo en fotocopias o en una computadora. En fin, realmente vale mucho la pena el libro por las cosas que cuenta, ¿ver? Y digamos, en lo principal me parece, o lo primero, o lo más importante que podemos sacar en limpio, me parece y útil para ustedes, es todo lo que cuenta con respecto a ser un buen médico. Y una frase en concreto que he rescatado simplemente aquí para capaz resumir esta idea, él dice, sin piedad no se puede ser buen médico. Este concepto de piedad eh, en Axel Munthe significa más bien compasión, es decir, ponerse en el lugar del otro. El médico que sabe ponerse en el lugar del paciente, que sabe pasar por el sufrimiento, que sabe de alguna manera, digamos, comunicarse con otra persona, pero porque sabe, o en todo caso, puede de alguna manera presentir que la otra persona necesita no meramente que le curen la enfermedad, no meramente que le receten un remedio, sino que sobre todo la, digamos, la aborden como un ser humano, como otra persona que está ahí delante. No simplemente como un caso, sino también como una persona. Sin piedad no se puede ser buen médico. Y también agrega en este libro que el abordaje de una enfermedad de cualquiera que sea necesita de la confianza. Fíjense la frase que él dice. Él cuando gana su fama y muchos le preguntaban cómo había hecho para ser tan célebre y ser un médico tan exitoso, y él dice, no he sido un gran médico, pero sí es cierto y reconozco un médico de mucho éxito. ¿Por qué? Sencillamente porque doy confianza. Los pacientes confían en mí. Y en otros pasajes él dice, la confianza no es algo que se aprenda de hecho en los libros. Él dice, estoy casi convencido incluso que es un don. A veces algo que se tiene o que no se tiene. Bien, probablemente sea más que un don, ¿no? Probablemente él, con cierta humildad, admitía que era algo que de alguna manera con lo cual había nacido y de lo cual no era merecedor para nada, pero que simplemente lo tenía, algo que le había dado, digamos, la naturaleza al nacer. En realidad, él hizo muchas cosas para poder ganarse la confianza de los pacientes. O sea, él tuvo de alguna manera actitudes que lo hacen, lo ponen en una cercanía con el paciente, frente a la cual ciertamente el paciente se siente contenido, se siente seguro, se siente confiado. Esta confianza de la cual habla Monte, dice, él lo testimonia, dice, obra maravillas, porque el paciente, una vez que entra en confianza y una vez que justamente encuentra que el médico le reconoce de alguna manera su dolor y lo trata de alguna manera como justamente como un ser humano y no meramente como un caso, genera un efecto benéfico en el paciente que podríamos, dice, eh, digamos, definirlo como una cierta sugestión. Algunos intérpretes modernos, algunos estudiosos modernos de la obra de Monte, incluso médicos, hablan de un cierto efecto placebo en esta confianza que les inspira el médico. Ciertamente un efecto placebo que no tenemos que confundir con un chanta que quiere andar de curandero, porque ciertamente Munt no era eso, no era alguien que se quería ser el curador, el sanador, digamos, el pastor sanador. No era eso lo que pretendía Monte. Él es un médico y es un científico, ciertamente, pero él sabe que no todo en el ser humano es físico, no todo en el ser humano es químico, no todo en el ser humano es meramente la materia que estoy viendo, lo corporal, sino que también hay una dimensión que merece ser abordada y que cuando se aborda correctamente genera efectos positivos incluso en la medicina que se le está dando a la persona o en el tratamiento que se le está dando, que se le está de alguna manera justamente recetando. ¿Por qué? Porque la mejor medicina de alguna manera es la que se da justamente en esta relación de confianza con el paciente. Si el paciente confía, no es que no necesite la medicina, es que la medicina le va a hacer mejor efecto, es que el tratamiento lo va a seguir con mejor, digamos, predisposición. No solo de voluntad para cumplir con el tratamiento, sino también de ánimo
para que ese tratamiento también sea efectivo en la persona. Entonces, el punto interesante de esto, y acá probablemente estoy adelantando un poco de lo que trata el trabajo práctico, es que cuando Munt trata a un paciente no solo se enfrenta con un cuerpo, no solo se enfrenta con algo físico, sino que está intentando abordar integralmente a la persona. Bien, entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Qué nos deja como enseñanza Munt? Justamente para este ámbito de la antropología y de la salud, que es lo que nos interesa. En primer lugar, y esto me va a interesar que ustedes lo vean en la lectura y que después lo puedan vertir en el trabajo práctico. En primer lugar, nos deja criterios de salud. ¿Qué es salud y qué es enfermedad? Podemos detectarlos, podemos ver en las descripciones que hace de los pacientes criterios de salud, o mejor dicho, rupturas, signos que nos muestran rupturas en la salud en diversos criterios. A su vez nos muestra un abordaje muy interesante de los pacientes. Nos muestra obviamente un tratamiento, cómo trata a esos pacientes con esas enfermedades de acuerdo a los criterios de salud que vamos detectando también. Y sobre todo, y lo interesante, es que nos muestra una concepción antropológica que a mí me llama muchísimo la atención, es lo que más me atrapó básicamente de su práctica médica, y es lo que a ustedes lo que a mí particularmente me interesa que vean. Entonces, hay en Munt una concepción antropológica que ustedes tienen que ir a descubrir en el trabajo, que lo hace, en primer lugar, conocer o manejar ciertos criterios de salud y de enfermedad que él los describe, no los enumera tal cual lo van a encontrar en un apunte teórico, pero sí los va describiendo cuando habla de sus pacientes, lo que también lo lleva a realizar abordajes que son bastante, en algunos puntos son ciertamente heterodoxos, y también, lógicamente, los tratamientos que se siguen de eso también lo son. Bien. Finalmente, entonces, el trabajo práctico, se los presento, es una brevísima selección de textos de la historia de San Miguel que van a encontrar en el aula virtual, en un archivo, digamos, PDF, y a su vez, para la semana que viene, para el lunes que viene, está pactada la resolución de un trabajo práctico en Moodle que consiste en preguntas, básicamente, que tienen que completar allí. Tienen que, creo que, marcar opciones. Hay más de una opción correcta por cada una de las que ustedes marcan allí. Y hay algunas preguntas también que son para redactar un pequeño párrafo, digamos, para dar su explicación en un pequeño párrafo. Bien, entonces la que más me interesa es que ustedes, lógicamente, durante esta semana hagan la lectura del texto. Si tienen incluso, bueno, interés por la figura del Dr. Axel Munthe, hay mucho material para revisar en la web, pero si no llegan a encontrar algo, me pueden preguntar por el aula virtual, no tengo ningún problema de responderles, voy a estar atento a esta semana a las preguntas, y desde ya, la semana que viene se va a habilitar entonces la actividad para que puedan realizarla. Bien. Entonces, con esto no tengo más para decir, me despido de ustedes, espero que tengan una buena semana y cualquier duda ya saben que estoy a su disposición. Nos vemos.